firmemente a mi va alrededor. Las señales indican, pronto nos iremos. Jesús ya viene a llevarnos con él. Quizás sea mañana, ojalá que fuera hoy. Nos iremos en un abrir y cerrar de un ojo, dejando nuestras cargas, diciéndoles adiós. Nos iremos cuando el Padre le diga: Jesús, recoge tu novia, tus bodas hoy se van. Al ver al novio descendiendo en las nubes, le daré la bienvenida. ¡Oh, qué alegría! ¿Estás listo y preparado para verle cara a cara? Pelea la buena batalla, mantente en la fe. Nos iremos en un abrir y cerrar de un ojo, dejando nuestras cargas, diciéndoles adiós. Nos iremos cuando el Padre le diga: Jesús, recoge tu novia, tus bodas hoy se van. Si nos iremos en un abrir y cerrar de un ojo, dejando nuestras cargas, diciéndoles adiós. Nos iremos cuando el Padre le diga: Jesús, recoge tu novia, tus bodas hoy se van. Te glorificamos y te damos gracias, Señor, en esta hora. Tú has tenido a bien darnos la oportunidad de llegar aquí, con el propósito, Señor, de alabarte, de glorificarte. Por lo tanto, Señor, prepara nuestras mentes, también prepara nuestros corazones, y permite que lo que vayamos aquí a presentar, Señor, además de glorificarte, nos edifique a nosotros como iglesia también. Queremos, Señor, que tú seas glorificado, pero a la misma vez, Señor, que tu presencia aquí permita que podamos tener la seguridad de que tu bendición es con nosotros. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Buenos días a aquellos que no vi, que no les pude dar la mano. Un saludo de parte del pastor también. Él estuvo esta mañana por acá. Él está predicando en otra iglesia. Y esta mañana pues me ha dado la oportunidad de que pueda predicar la palabra. Pero no solamente el pastor, eso lo hizo el Señor antes que el pastor. Así es que estamos aquí para ello, para predicar la palabra de Dios. El tema de esta mañana es un tema sumamente interesante, porque de alguna manera u otra afecta a tu vida y afecta a la mía. Afecta tu pensamiento, afecta a mi pensamiento. Afecta inclusive tus actitudes, como también afecta a la mía. Por lo tanto, si esto va a ocurrir en esta mañana, pues entonces no hay duda de que es de importancia para ti
así también como lo es para mí. Quiero empezar trayendo algo aquí a la pantalla. A la pantalla. Se ve bastante claro, ¿verdad que sí? ¿Alguien me puede decir qué es eso? Eso es lo que dice, ciego, sordo y mudo. La pregunta es, ¿alguien sabe qué es eso? ¿Qué significa eso? Ustedes, los estudiosos, los que profundizan las cosas un poquito raras, ¿tenemos una idea clara de eso? Bueno, yo los voy a ayudar entonces esta mañana. Esa gráfica es una gráfica que la utilizó por muchos años. De hecho, todavía la tienen. Pero por muchos años el mundo oriental basaba su sabiduría en esa gráfica. Por años. Específicamente los filósofos orientales escogieron graficar al mono de esa manera, como símbolo de nuestra conducta, como símbolo de nuestro proceder, como símbolo de nuestro pensamiento. Los orientales. Estuve buscando un poquito más por qué el mono. ¿Sabían ustedes que el mono es muy diferente al simio? En inglés monkey y en inglés apes. Son diferentes. El ape es más grande. Es el que tú y yo, cuando vamos a la escuela, se nos dice que salimos de él. Homo sapiens, del ape, del mono como tal. Sin embargo, son diferentes. Este mono, que es lo que conocemos nosotros como el monkey en inglés, es más pequeño, más ágil. Y tiene una peculiaridad que posiblemente muchos de nosotros la hemos visto cuando vamos al zoológico. Él es considerado uno de los animales más capacitados, más desarrollados en la imitación. Sé que el mono te imita. Tú te paras frente a la jaula del mono, le haces así y el mono te va a hacer así. Tarde o temprano te va a hacer así. O le haces así y también lo va a hacer. Tiene una capacidad bien alta para imitar. Así que los orientales se dieron cuenta de estas características del mono y lo utilizaron para identificar entonces nuestra conducta como seres humanos. No vemos, no hablamos, no escuchamos. Ahora mi pregunta es, ¿será cierto esto para nosotros los que vivimos en el mundo occidental? ¿Será que tú y yo encajamos ahí en esa ilustración? ¿Será que somos monos, entre comillas, que somos monos que estamos haciendo exactamente lo mismo que la gráfica nos presenta, imitando las cosas de este mundo? Bueno, como eso nosotros todavía no lo sabemos a precisión, necesitamos saber, número uno, que nosotros no somos monos. Nosotros, de todas las criaturas que el Señor hizo, para no repetir que el Señor creó, de todas las criaturas que el Señor hizo, solamente tú y yo fuimos formados a imagen y semejanza de Él. El hecho nada más de esa declaración me dice a mí que mi Dios no es un mono. Dos, el otro hecho es que el mono fue creado, hermanos, por la palabra dicha de nuestro Dios. Todo el reino animal, todo el reino vegetal, toda cosa que existe fue creada por la palabra dicha, expresada de nuestro Dios. Tú y yo, privilegiados, creados a imagen y semejanza de nuestro Dios, no se nos habló, a nosotros se nos formó. ¿Con qué?
con las propias manos de nuestro Dios. Amén por eso, ¿verdad? Por lo tanto, esta ilustración o esta gráfica ya me está ayudando a mí a ponerme en mi lugar en lo que respecta a mí como el ser humano, como hijo de Dios. Ahora bien, es interesante saber que los orientales no utilizaban la gráfica simplemente para identificar al hombre, sino también su conducta, su proceder, sus hechos. ¿Qué hacen? ¿Ya? Y la gráfica decía. Entonces, eso me llamó la atención porque en la vida espiritual, posiblemente, hermanos, posiblemente tú y yo encajamos en esa gráfica. Y ahí, tristemente, es donde está la preocupación. ¿Hasta qué punto tú y yo cuadramos en esa gráfica en lo que respecta al mundo espiritual? Yo tengo aquí algunos datos que quiero compartir con ustedes. Tengo aquí también alguna información que quiero compartir con ustedes, pero que es información, hermanos, que la tenemos que aplicar a nuestra vida. Jesús tenía una peculiaridad interesantísima. No importa cuál fuese su audiencia, Jesús predicaba lo suficientemente sencillo para que el niño lo entendiera y lo suficientemente profundo para que el sabio también lo entendiera, aunque no lo aceptara. Esa peculiaridad Jesús la tenía. Y eso es lo que necesitamos esta mañana para que nosotros como audiencia podamos también tener la seguridad de que Dios te está hablando a ti y a mí sin yo tener que señalar con el dedo, pero que también tengamos la sabiduría de saber que Dios desea que nuestras vidas experimenten un cambio, experimenten una reforma, que la tuya y la mía pueda ser una vida que lo glorifique y lo honre a Él. Bien, entonces, sabiendo que ya hay una representación del que no ve, del que no habla y del que no escucha, vamos a materia. ¿Está bien? Pasamos a la primera. El ciego. ¿Sabías tú que un ciego puede ver? ¿Lo sabían o no lo sabían? ¿Usted sabía que un ciego puede ver? Un ciego puede ver, no verá como tú ves, pero el ciego puede ver. Hay un sistema que existe ahora mismo, que el ciego no necesita sus ojos para ver. Con su tacto puede ver, lee, identifica, y puede hacer todas las cosas que tú y yo hacemos cuando podemos físicamente ver. Así es que un ciego puede ver. Y este es un dato interesante y de suma importancia para la vida espiritual de nosotros. Si un ciego puede ver, entonces tú y yo podemos ver. Y no estamos hablando, hermanos, de la vista física, sino estamos hablando de la vista espiritual. Génesis 3, les invito a que busquen en sus Biblias si la tienen con ustedes. Génesis 3, versículos 6 y 7, nos dice algo interesante acerca de la importancia de ver, aun cuando nosotros tenemos ojos. Pero Eddie, ¿cómo es eso? Si tengo ojos puedo ver. Vamos a ver si realmente tú y yo estamos viendo. Vamos a ver eso. Cuando lo tengan me dicen amén. Oh, fue rápido, bueno. Está bueno eso. Génesis 3, versículos 6 y 7. Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era como, era bueno para comer y que también era agradable, tenía un buen aspecto, dice mi versión aquí. Y que no solamente era bueno y tenía un aspecto agradable, sino que también era ¿qué? Codiciable, deseable. Óigame, ese fruto tenía que estar tan interesante como para que le dieran esas tres descripciones. Era bueno, era deseable y también era bueno a la vista, ¿verdad? Y dice más, dice
que era deseable para adquirir sabiduría. Así que Eva tomó su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento, ¿qué pasó? ¿Se le qué? Dice la palabra que se le abrieron los ojos. Te pregunto, ¿fue que antes de que ellos comieran del fruto, estaban ciegos? ¿No podían ver? ¿Estaban defectuosos? ¿Sus ojos estaban cegados? Entonces, ¿cómo es que la palabra dice que después que comieron el fruto, sus ojos fueron abiertos? ¿Ah? Es interesante, hermanos. Eso nos indica claramente que el hecho de que tú y yo hoy tengamos los ojos abiertos no significa, hermanos, en lo absoluto que estemos viendo. En lo absoluto. O sea, la vida no se circunscribe a lo que tú ves. Hay algo más profundo. Y dice, en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de ¿qué? De su desnudez. ¿Cómo dice tu versión? Conocieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Es decir, entonces, hermanos, el texto me está diciendo y te está diciendo a ti que el abrir los ojos es un asunto de ¿qué? De percepción, de darnos cuenta, algo está pasando. Yo no puedo ver simplemente lo que está ahí, yo necesito ver más allá de lo que está ahí. Si bien es cierto que ustedes me están viendo aquí ahora, y yo los estoy viendo a ustedes aquí ahora, ustedes no saben lo que hay detrás de mí, ustedes no saben lo que hay detrás de este saco, ustedes no saben lo que hay detrás de esta camisa, ustedes no saben lo que la ropa esconde de mi piel. ¿Ah? Yo puedo tener una gran psoriasis en este cuerpo, unas grandes laceraciones, o mi cuerpo puede ser todo lo que está cubierto, todo rosadito, y las manos y la cara ser negra, ¿verdad? Hay una condición que te despinta o te pinta, no sé cómo decirlo. Ajá, el vitiligo seguro. Pero lo que te quiero decir, hermano, no es solamente lo que tú y yo podemos ver, es más de lo que tú y yo podemos ver. Así es que nos dice el texto que cuando se les abrieron los ojos, entonces pudieron tomar conciencia de su desnudez. Basado en eso, yo estuve viendo un poquito este libro, el deseado de todas las gentes. Es el libro que tú y yo tenemos para estudiar los lunes. El gran conflicto, perdón. y me di cuenta de que tiene una declaración, hermanos, que aplica precisamente a la condición actual del pueblo de Dios. El hermano Matos me preguntaba esta mañana, ¿cómo se llama tu tema? Y yo le dije, tú sabes que yo no le pongo título a los temas, pero el tema va a hablar acerca de la imagen del pueblo de Dios en la actualidad. ¿Qué es lo que tú y yo reflejamos, hermanos? Si estamos hablando de alguien que está viendo, hay otros también que nos están viendo a nosotros, así como tú y yo los vemos. Pero usted se cree, hermano, que los hermanos o amigos que tenemos allá afuera nos están viendo como tú y yo los vemos. No. Ellos no nos ven a nosotros como Eddie, otro más de ahí, el que trabaja allí en el laboratorio, el que anda en un carro, el que viene a una iglesia. No, ellos no nos ven hacia nosotros. Ellos nos están viendo a nosotros con el propósito de saber si vale la pena ellos seguir mi ejemplo y mis pasos. Si es significativo eso para ellos. Si eso le es de beneficio para ellos también. Aunque no me conozcan, hermanos. Así que por eso Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas al mundo, donde no están escritas en papel y en lápiz, pero sí están escritas ¿dónde? En la vida y el carácter tuyo y el mío. Están escritas, hermano. Y tú y yo somos cartas abiertas al mundo. El mundo está viéndonos a nosotros. Es más, nos está leyendo a nosotros. Entonces nos dice aquí claramente, página 239 de esta versión del Conflicto de los Siglos. Las tinieblas espirituales, página 239, el que lo tenga lo puede leer.
las tinieblas espirituales que caen sobre las naciones, esas mismas tinieblas espirituales que caen sobre las iglesias y esas mismas tinieblas espirituales que caen sobre los individuos, no se deben a un retraimiento arbitrario de la gracia divina por parte de Dios. No se debe a eso. Dice aquí, se debe a la negligencia o al rechazamiento de la luz divina por parte de los hombres. Ejemplo sorprendente de esta verdad lo tenemos en la historia del pueblo judío en tiempos de Cristo. Debido a su apego al mundo y al olvido de Dios y su palabra, el entendimiento, hermanos, de este pueblo se había oscurecido y su corazón se había vuelto mundano y sensual. Dice más, así permaneció en la ignorancia respecto al advenimiento del Mesías. ¿Y no es eso lo que tú y yo estamos esperando? En esa condición el pueblo se mantuvo en la ignorancia. Dice más, dice, y en su orgullo y en su incredulidad rechazaron al Señor. ¿Crees tú que no estamos nosotros sujetos a la misma experiencia? ¿No crees tú que con declaraciones como estas tú y yo podemos estar en la misma situación? Y como estamos tan ignorantes y como estamos tan ciegos, hermanos, no nos estemos dando cuenta. El asunto no es solamente, hermanos, venir sábado tras sábado a la iglesia del Señor. El asunto no está, hermanos, en venir y gozarnos de la alabanza y el servicio que aquí se presenta, hermanos. El asunto no está en que tú pienses que tu presencia aquí es el sacrificio que le está dando a nuestro Dios. Es más que eso, hermanos. Y para saber que es más que eso, es necesario que tú y yo también tengamos visión espiritual. Y la visión espiritual solamente Jesús la puede dar, hermanos. El Espíritu Santo está listo a hacerlo por nosotros. Esas grandes cosas que Jesús menciona en su palabra que haremos nosotros, cosas más grandes que las que Él hizo, son las que el Espíritu Santo está listo a darnos a nosotros, para que tú y yo las podamos llevar a cabo en este tiempo, en esta obra. Pero mientras nosotros sigamos en esa ignorancia espiritual, en esa ceguera espiritual, hermanos, vamos a estar tal como el monito, ciego. No vamos a poder ver las cosas que el Señor quiere hacer con y para nosotros. Dice más, dice, pero ni aún entonces Dios privó a la nación judía de conocer o participar en las bendiciones de la salvación. Pero los que rechazaron la verdad perdieron todo deseo de obtener el don del cielo. ¿Qué hicieron? Perdieron, hermanos. Perder es el acto de no tener lo que una vez tuviste. Y aquí hace poco se predicaba, lo predicaba el pastor, acerca del primer amor. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que hablaba de que habían 3 cosas que teníamos que hacer para recuperar el primer amor? Una de esas cosas, ¿alguien me la puede mencionar? Recordar. Era necesario, hermanos, y es necesario que tú recuerdes de dónde viniste y en dónde estás. De dónde viniste y en dónde estás. ¿Cuál era otra de las condiciones para recuperar el primer amor? ¿Se acuerdan? Era necesario arrepentirte de las obras que estás haciendo hoy en día, que son la causa de tú haberte apartado del primer amor, hermanos. Hay que pedir perdón. No, yo no le hago nada mal, no le hago mal a nadie. No, hermanos, ese no es el punto. El punto es que tienes que pedir perdón, arrepentirte de lo que ya has perdido, el primer amor. Y el tercero, si alguien se acuerda. Entonces, no solamente te arrepientas, ahora tienes que hacer ¿qué? Volver a hacer las primeras obras que te permitían tener el primer amor. ¿Te acuerdas?
¿Te acuerdas cuando tenías ese gozo de estudiar la palabra de Dios? ¿Te acuerdas cuando te gustaba arrodillarte y orar? Llamar a alguien, ven, acompáñame a orar. ¿Te acuerdas de ese tiempo? Oye, mi hermano, y si en algún momento de la vida esa nunca fue tu experiencia, Dios te está diciendo esta mañana, hoy puede ser ese día. Hoy puedes tener esa experiencia. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Y Dios está listo para hacer eso con nosotros. Así es que nos dice aquí, ellos habían hecho de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, hasta que la luz que había en ellos se volvió tinieblas. Y cuán grandes fueron aquellas tinieblas. Wow, esa declaración, hermano, es poderosa. Porque no solamente nos habla a nosotros en nuestro tiempo, sino es la experiencia que muchos de nosotros estamos teniendo. Ya yo no siento ningún deseo de orar. O tenemos alguna actividad acá en la iglesia, hermano, y no, nada apela a nuestro corazón. Posiblemente las cosas que hacemos en nuestro diario vivir tienen mucho más peso de lo que el Señor espera que nosotros rindamos a Él o le demos a Él. Así es que nos damos cuenta, hermano, que no solamente entonces es un asunto de ceguera física, sino es la gran ceguera espiritual que como pueblo también estamos experimentando y del cual Dios nos va a pedir cuentas. ¡Wow! Usted sabe lo que es que Dios nos pida cuenta del vecino que nos mudamos y jamás lo volvimos a ver. Y cuando ese vecino en su momento diga, pero por 15, 20 años fuimos vecinos y ese hombre jamás en su vida me dio ni tan siquiera un centinela. Hermano, ¿cómo te zafas de esa? Es tremendo. Pero pareciera ser como que a nosotros eso no nos jamaquea, porque como hay ceguera espiritual, entonces no lo podemos ver. Hermano, y Dios en su palabra en muchas ocasiones dijo, el velo tuvo que ser sacado para que viese. Vamos a Segunda de Reyes. ¿Les parece bien? Vamos a ver una historia de ceguera, pero era interesante este tipo de ceguera. ¿Alguien tiene una idea por dónde voy? La historia de Eliseo con los sirios, ¿se acuerdan? Vamos allá. Interesante. Cuando la tengan, Segunda de Reyes, capítulo 6. Cuando la tengan me dicen amén. Está bien, está rápido eso. Vamos a tomarlo desde el mismo versículo 8. Vamos por ahí. Leo así. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel. ¿Qué mensaje? El siguiente: procura no pasar por ese sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey, en el 11, el rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó. ¿Qué les reclamó? ¿Quieren decirme de una vez y por todas quién está informando al rey de Israel? ¿Alguien me quiere decir quién es el soplón? ¿Alguien me quiere decir, o alguien sabe quién es el chota que está hablando? ¿Alguien me quiere decir eso? Pregunta el rey. Y dice aquí, uno de sus súbditos dice, nadie, mi rey. El responsable de todo esto es ¿quién? Es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo al rey, aún lo que su majestad dice en su alcoba. ¿Cómo era que Eliseo
sabía lo que el rey estaba hablando en su alcoba. Dios se lo revelaba. ¿Ve? Se lo revelaba. Por lo tanto, hermanos, ya vemos que Eliseo era un hombre que recibía la revelación de Dios, ¿verdad que sí? No pierdas eso. Miren lo que dice acá. Pues entonces, dice el rey, averigüen dónde está, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá a un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Qué espectáculo! Es como que tú y yo ahora, imagínate, como que tú y yo ahora terminamos el culto, unos salen por esa puerta, otros salen por esta puerta, otros salen por esta puerta, y lo que te encuentras allí es el ejército de los Estados Unidos, todo el mundo armado así de frente. ¿Qué vas a pensar? Llegó el final del mundo, van a gritar unos. La persecución, van a gritar otros. Y todo pensamiento que nosotros podamos tener así salteadito es lo que nos va a venir al corazón. Otros van a salir gritando, corriendo de regreso para acá adentro. Mami, papi, agárrenme, mira, eso está lleno ahí de policías, de soldados. Y ellos simplemente están ahí. Todo eso ahí alrededor. ¿Te imaginas la escena? Pero por la más tétrica. Toda la Golden Road llena de espectadores viendo qué pasa ahí. Mira cómo está eso ahí de soldados. Ahí pasa algo. Las noticias, el helicóptero, todo el mundo tratando de ver qué pasa en esa iglesia. Porque no es la policía, son los soldados. Pues seguimos. Cuando Jesse se da cuenta de esa situación, corre para adentro, como tú y yo correríamos para acá adentro, porque pensamos que aquí adentro estamos salvos. Y le dice a Eliseo, dice, ay mi señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y tú y yo le vamos a preguntar al pastor, pastor, eso está lleno de soldados ahí, todos armados, ¿qué vamos a hacer? Y el pastor aquí, ¿vamos a orar? ¿Verdad? Pues miren, Eliseo le dijo, no tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros, ¿qué? Son más que ellos. ¿Usted se imagina a Jesse? Mira, Eliseo, yo te estoy diciendo, eso allá afuera está lleno. Eso no es chiste, Eliseo. Ahí hay carros, y ahí hay guerreros, y ahí hay caballos de guerra, eso está lleno. Y Eliseo le dijo, mira, te estoy diciendo que no te preocupes, que los de nosotros son más que ellos. Y que si los de nosotros, ¿y quiénes son los de nosotros? Si tú y yo somos los únicos que estamos aquí, en la casa, ¿quiénes son los de nosotros? Entonces sigue más adelante diciendo, el Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena, perdón, el 17. Entonces Eliseo oró, y el Señor, ¿qué hizo con Jesse? ¿Qué hizo? ¿Estaba ciego Jesse? ¿Estaba ciego Jesse? No, yo entiendo que Jesse no estaba ciego, porque si Jesse estuviese ciego, no hubiese visto los caballos y los soldados y los carros de guerra que vio. Entonces Jesse no estaba ciego, hermanos. Pero ¿por qué dice aquí entonces que se le abrieron los ojos a Jesse, hermanos? Es la misma expresión, es la misma situación, es la misma ilustración que hablamos cuando se le abrieron los ojos a Adán y a Eva en ocasión de su pecado, hermanos. Te pregunto en esta mañana, ¿será necesario que nuestros ojos también sean abiertos? ¿Será importante que tú y yo salgamos de aquí hoy
con los ojos abiertos. Wow. Dice más. Entonces, como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar. Y en esta ocasión vuelve a orar por la misma condición que supuestamente Giezi tenía al principio. Al principio le dijo: ábrele los ojos a este que está ciego. Ahora dale ceguera a estos que están viendo. Interesante, ¿eh? Entonces, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor lo hizo. E hizo lo que le pidió Eliseo. Cuán importante, hermanos, entonces es que nosotros tengamos el concepto claro. No hay manera, hermanos, de que nosotros podamos ver si no permitimos que el Espíritu de Dios nos abra los ojos, nos quite el velo, nos quite la ceguera y podamos ver lo que necesitamos ver. ¿Qué necesitamos ver? La gracia de Dios. ¿Qué necesitamos ver? La gloria de Dios. ¿Qué necesitamos ver? Que el Señor está contigo y está conmigo. ¿Qué necesitamos ver? Que no importa el problema que podamos estar pasando ahora, que tanto tú como yo lo estamos pasando y es la realidad de nuestra vida, no hay nada más grande que Dios, que el Espíritu de Dios. No hay nada más grande y que Él tiene solución a nuestros problemas también. La depresión, hermanos, no debería ser la experiencia del pueblo de Dios. ¿Usted me escuchó bien eso? La depresión no debería ser la experiencia del pueblo de Dios. No debería ser, hermanos. Debemos de vivir una vida con confianza en nuestro Dios, a tal punto de que la depresión no llegue a nosotros. No llegue. No, pero somos hombres y mujeres emocionales. Sí lo somos, hermanos. Pero el Señor está listo a evitar que tú y yo vivamos o atravesemos por experiencias de depresión, porque nuestra confianza está puesta ¿en quién? En nuestro Dios. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? La otra característica que nos presenta a nosotros la ilustración del mundo oriental es la de cámbiamela, por favor. Ahí. Es esta. Dice, el conflicto de los siglos dice así: la obcecación. Obcecación no es otra cosa que ceguera mental. Esta ceguera mental, hermanos, tú y yo la podemos adquirir. ¿Y usted sabe cómo? Cuando permitimos que presiones o influencias mayores a lo que nosotros podemos afrontar tomen control de nosotros. Por ejemplo, tú sabes que no eres bueno en las matemáticas y lo reconoces porque te colgaste todo el tiempo en la escuela. No eres bueno en las matemáticas. Y entonces aparece una posición de ingeniero, y esta posición de ingeniero es para hacer puentes. ¿Se necesita matemática o no se necesita matemática ahí? Es más, se necesita más que matemática, hermanos. Se necesita cálculo, se necesita geometría y otras disciplinas de la matemática o de los números que son mucho más profundos, más serios, aunque también más aplicativos que la matemática básica. Así es que tú puedes adquirir eso cuando tú dices, yo voy a meterme, lo voy a hacer. Esa presión que la misma disciplina te está causando puede crear en ti la obcecación, una ceguera mental, donde ya tú no entiendes por qué yo me metí aquí. ¿No te ha pasado alguna vez? ¿Qué yo hago aquí? ¿Quién me mandó a meterme en esto? Ya no puedo salir de este lío. Obcecación. Dice, la obcecación de los hombres de esta generación es indeciblemente sorprendente. Y sigue diciendo aquí,
indeciblemente sorprendente. Miles de personas rechazan la palabra de Dios como si no mereciese esta ningún acto de fe. Prefieren aceptar con absoluta confianza los engaños de Satanás. Los incrédulos y escarnecedores denuncian el fanatismo, como lo llaman, los que luchan por la fe de los profetas y de los apóstoles, y se divierten ridiculizando las solemnes declaraciones de las Santas Escrituras referente a Cristo. Fingen tener gran lástima por espíritus tan estrechos, por gente de mente corta, ¿verdad? Y que son supersticiosos y que atacan los mandatos de Dios y satisfacen las exigencias de su ley. Hacen estos alarde de tanto descaro como si en realidad hubiesen hecho un pacto con la muerte y un convenio con el infierno. Nada puede despertar sus mentes. ¿Qué dije? Nada puede despertar sus mentes, dice aquí. Se han sometido tan completamente al tentador, están tan ligados a él y tan dominados por su espíritu que no tienen ni fuerza ni deseo para escapar de su lazo. Satanás ha estado preparándose para en este tiempo hacer exactamente lo mismo. Escuchamos lo que dijo, ¿verdad? No tienen fuerza ni capacidad para poder zafarse de ese lazo endormecedor que Satanás les pone. Dice más, el cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén cuando dijo: de seguro que no morirás. Jesús o Dios le había dicho a ellos: en el momento que comieran del árbol, moriréis. Y ahora Satanás, ser creado un tiempito más atrás, le dice: no, ustedes no van a morir. ¿A quién le creyeron ellos? ¿A Dios o a Satanás? ¿No está haciendo lo mismo con nosotros? ¿A quién le estás creyendo? ¿A quién estás obedeciendo? ¿Con quién te estás relacionando? ¿Qué está haciendo tu vida con relación a lo que Dios espera de ti? ¿Estás siendo un testigo fiel de Dios en este tiempo? Dios te escogió porque le dio la gana, eso es prerrogativa. Él lo decidió así. Él puso sus ojos sobre ti y dijo: eres tú el que quiero allí. Eres tú al que quiero que hables. Eres tú al que quiero que prediques. Eres tú al que quiero que desarrolles la obra que yo quiero desarrollar allí en Orlando. Eres tú. ¿Y por qué no lo haces? Otra manera de nosotros entenderlo es porque hemos perdido la visión de lo que Dios te ha encomendado a ti también. Y esto es para que meditemos en ello, hermano. Así es que pasamos entonces a la otra parte, que es el mudo. El mudo tiene una peculiaridad. El mudo puede ver y puede oír, pero no puede ¿qué? Y entonces, ¿cómo le toca al mudo comunicarse? ¿Ah? A diferencia del ciego que puede tocar, el mudo puede hacer ¿qué? Señas. Y a veces hacen hasta un gritito, ¿verdad? No un howl. hacen un ruidito. Y eso ayuda un poquito también a entender. Pero de todas las handicap, ¿cómo? De todas las incapacidades, gracias, de todas las incapacidades relacionadas con estos tres monitos, el mudo pareciera ser la más fácil. Puedes ver, puedes escribir lo que ves, y como no lo dices, el que la va a recibir la puede leer, ¿cierto? Sé que pareciera ser una incapacidad no muy comprometedora, no muy peligrosa. Sin embargo, sí lo es. ¿Quieren saber? Vamos allá. Quiero que veamos, por favor, el texto que está ahí en la pantalla, Primera de Juan. Vamos a buscar el capítulo número 1
Y aunque dice ahí el texto número 3, casi no se ve, vamos a buscarla desde el texto número 1, el versículo número 1. Primera de Juan 1:1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén. Bueno. Este es el testimonio que Juan le está dando a sus colegas, a sus compañeros de la misión. Y esto ocurre en ocasión del testimonio que ellos tienen que dar. Por ejemplo, supongamos que alguien te pregunta ¿por qué tú eres adventista del séptimo día? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Porque vas todos los sábados a la iglesia de 9 a 12:30? ¿Esa sería la respuesta? Para algunos sí. Si te preguntasen por qué tú eres adventista del séptimo día, algunos van a contestar porque yo creo que el Señor va a venir pronto, y el sábado es el día del Señor. Y con eso estamos satisfechos, salí bien. Si te preguntan por qué eres adventista del séptimo día, vamos a ver qué nos dice Juan. Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto le anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado hoy a nosotros. Les anunciamos que lo que hemos visto y lo que hemos oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completada. Tremendo. Lo que hemos visto y lo que hemos oído. No es exactamente esa cualidad que tiene el mudo, que puede ver, puede ver y puede oír. No es esa misma cualidad la que tiene. Entonces, ¿qué limitaba a los discípulos testificar acerca de Cristo? Nada, porque lo que hemos visto y lo que hemos oído es lo que podemos nosotros predicar, ¿verdad? Te pregunto, ¿no has transformado el Señor tu vida de lo que eras antes y ahora eres otra persona? ¿No fue que el Señor, al transformar tu vida, te hizo una nueva criatura también? ¿No es que tú y yo gozamos del privilegio de estar aquí glorificando a nuestro Dios y recibiendo de su bendición porque el Señor lo ha decidido así? ¿No es que ha sido así? Entonces, ¿por qué eres adventista del séptimo día? Hermanos, esa pregunta, si no te la han hecho, eso viene. Eso viene. Y si al día de hoy, hermano, tú no sabes contestar esa pregunta, entonces es necesario que volvamos a los viejos rudimentos y conocer que somos adventistas del séptimo día porque amamos desde el principio al que nos creó, amamos al que nos escogió, amamos al que nos salvó y amamos al que nos redimió, tal como decía su alabanza, hermano. Amamos a Él y somos adventistas del séptimo día porque lo esperamos. Así como Él lo prometió, nosotros lo creemos, hermanos. Así como Él lo dijo, tú y yo lo escuchamos. Que yo no estaba allí para escucharlo. La palabra de Dios habla por sí misma. Y nos las dejó. Y para algo nos las dejó, hermanos. No es para que se mantuviese ahí hasta el próximo sábado cuando la traigamos aquí. Y que de hecho, muchos de nosotros ni la traemos ya aquí porque como todos lo proyectan. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es necesario que tú y yo también hablemos de las grandes cosas que Cristo está haciendo y desea seguir haciendo por nosotros, hermanos. El Evangelio, escucha bien,
no fue dado para que tú y yo vengamos aquí a disfrutarlo. El Evangelio fue dado para que tú y yo vayamos allá afuera a sufrirlo. ¿Lo escuchaste? No nos fue dado para que lo gocemos aquí, es para sufrirlo allá afuera. Vivir la vida que Jesús vivió, exactamente igual que la que Él vivió. Y eso es un desafío para todos nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, mi querido, Dios en esta mañana ha tomado su tiempo para dejarte este mensaje claro, ilustrado y hablado, para que tú y yo podamos hacer la voluntad de Él. Y quiero concluir con la última gráfica. La última gráfica, ¿quiénes serán entonces? ¿Quiénes serán? Serán los sordos. Ahí está, los sordos. A diferencia del que ve y del que habla, ¿qué pasa con el sordo? ¿No oye. El sordo no oye, deaf, no oye. Y hay problema con el que no oye, en lo que concierne a la ¿cómo es? Handicap, de nuevo. A la incapacidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el sordo? El sordo, aunque no escucha, hermano, ¿qué puede hacer? Puede ver y puede hablar. Dos capacidades interesantes. El sordo puede ver y puede hablar también. Lo único que no puede escuchar. La pregunta es, ¿hay preocupación por tú saber y escuchar? ¿O no debe de haber preocupación por no saber y escuchar? ¿Cómo dice la palabra de Dios que viene el Evangelio a nosotros? Por el oír. Pero el oír cualquier cosa. El oír la palabra de Dios. Así es que pareciera ser que esta cualidad es importante en la vida del cristiano también. Es necesario que tú y yo oigamos la palabra de Dios. Y escuchar la palabra de Dios, hermano, no solamente predicando aquí al frente. Escuchando la palabra de Dios también es lo que tú haces en tu diario vivir. Por el radio, por la televisión, por el mismo internet, compañeros de trabajo, hermanos de otra iglesia. Escuchamos palabra de Dios. Nos dice Jeremías, en una gran preocupación que tenía, nos dice lo siguiente, Jeremías 6:10. Cuando la tengamos, decimos amén. Fueron más rápidos que yo. Jeremías está hablando aquí en ocasión del problema que estaba viendo con Jerusalén. Abro un paréntesis para decir, Jerusalén, aunque tenía bendición, óigame hermano, también tenía maldición. A Jerusalén lo atacaban a cada rato, por todos lados. Jerusalén era atacada. Y cuando ellos pensaban que estaban ya en paz, otro ataque de todos sus enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué Jerusalén? ¿Qué tenía Jerusalén que no tenían otras ciudades que ellos no atacaban? Óigame, hermanos, pareciera ser como que Jerusalén era codiciada, como que Jerusalén era buena, era deseable, agradable, ¿verdad? Porque ¿para qué atacarla? ¿Qué era lo que tú querías de ellos? Bueno, déjame decirte lo siguiente. Jerusalén era bendecida. Jerusalén era prosperada. Jerusalén tenía recursos. Jerusalén tenía la gran protección de Dios. Y el pueblo de afuera, los malvados de afuera, sabían eso. Y ellos procuraban encontrar, conseguir, tener esa misma protección del Dios de Israel. Esa era Jerusalén. Ahora, te pregunto, ¿tú crees que mucha gente aquí afuera nos conoce a nosotros, el pueblo de Dios en este tiempo?
¿Tú crees que muchos conocen quiénes son los adventistas del séptimo día? Hay muchos que conocen quiénes son los adventistas del séptimo día. Y los conocen por las muchas cosas que este pueblo ha hecho por la comunidad. Desde el régimen pro salud, desde las ofertas y servicios que damos a la comunidad, hasta el mismo evangelio. Y el mundo ve que el pueblo de Dios, dentro de todas las situaciones que todos experimentamos, el pueblo de Dios siempre está tranquilo, está feliz, está contento, está agradecido, están presentes. ¿Ustedes creen que eso no lo ve el mundo allá afuera, hermanos? Pues déjenme decirte que sí. El mundo allá afuera lo ve y lo desea. Cuando tú te presentas ante tu vecino que está pasando por tremenda tribulación, por tremenda depresión, por tremenda ruina, y llegas allí con poder, con fuerza, con el Espíritu de Dios y lo levantas, ese vecino va a querer venir aquí y decir: yo quiero tener lo que tú tienes. ¿Se acuerdan Pedro en la puerta de la ciudad cuando digo: mira, al ciego que estaba pidiendo, ni oro ni plata tengo, mas lo que tengo te doy? ¿Qué te doy? Lo que tengo. ¿Qué era lo que tenía? El poder del Espíritu, señores, hermanos, el poder del Espíritu. Y podían dar lo que tenían. La iglesia de Orlando necesita tener lo que necesita el mundo para poderlo dar. Y nosotros lo adquirimos, hermanos, cada vez que nosotros nos consagramos a nuestro Dios. Vean lo que dice Jeremías. Jeremías 6:10. Vamos a cogerlo desde el 9, si es posible. Dice: así dice el Señor Todopoderoso: busquen al remanente de Israel, rebusquen como en una viña, repasen los sarmientos como lo hace el vendimidor, el vendimiador. Y entonces se hace la pregunta: ¿a quién le hablaré? ¿A quién le advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Y responden: tienen tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor los ofende y detestan escucharla. Hermano, eso es una declaración demasiado seria. Y no solamente es seria, sino también es aplicativa a nuestro tiempo hoy en día. Escuchan la palabra de Dios, no la entienden, no buscan entenderla, la detestan. ¿Qué más puede ser el Espíritu de Dios por ti cuando eso ocurre? Es por eso que no oyen, porque el oír viene la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios viene por el oír. Por lo tanto, hermanos, es necesario que tú y yo no hayamos venido esta mañana a ver simplemente, a hablar mientras adoramos, sino también escuchar la palabra de Dios. No debería salir un alma de aquí, hermanos, sin tomar una decisión en favor del Señor. Ya sea por primera vez, ya sea porque debo de reconsagrar mi vida a Dios, ya sea porque Dios te está hablando en esta mañana y necesitas tener una experiencia genuina con Él. No debemos de salir esta mañana de aquí, hermanos, sin tener esa experiencia. Y en esta hora yo te invito a que, si es el deseo de tu corazón tener esa experiencia con tu Dios, de poder ver, de poder hablar, testificar y escuchar lo que Él quiere tener para con nosotros, hermano, que te pongas de pie y le digas: Señor, heme aquí, envíame a mí. Es el deseo del Señor. Tú no estás obligado, es el deseo del Señor. Tú decides, pero es el deseo del Señor. El Señor desea que tú lo agrades, y para agradarlo debes de tomar decisión. Y nuestras decisiones se toman viendo, hablando y escuchando, para que entonces nuestro pensamiento también pueda ser agradable a nuestro Dios.
Yo quiero orar por ti. Pero si todavía hubiese alguien que necesita tener una experiencia más íntima con su Dios, se puede acercar también aquí. Se puede acercar al altar. Vamos a orar. Y queremos hacerlo con la seguridad de que te has levantado ahí porque te convenciste de lo que Dios te dijo esta mañana, no porque me estás agradando a mí. Hermano, en algún momento ya no habrá un predicador al frente. En algún momento tú solo estarás de frente testificando de lo que Dios ha hecho por ti. Tú solito. Solamente Dios y los ángeles serán los que estarán mirando. Y los resultados de tu experiencia con Dios se verán en ese momento. Oramos. Queremos, Señor, en esta mañana darte de una manera especial las gracias. Primero, Señor, porque tú en tu misericordia y sin ningún tipo de influencia, Señor, pusiste tus ojos sobre nosotros. Nos escogiste, Señor, para ser parte de tu pueblo. Nos diste ojos para ver. Nos diste una boca para testificar. Nos diste oídos, Señor, para escuchar tu palabra. Y hoy en esta mañana, Señor, nosotros necesitamos hacer una decisión en nuestras vidas. Esta decisión la queremos hacer, Señor, sin ningún tipo de influencia humana. Queremos hacerla, Señor, con la única y exclusiva influencia del poder del Espíritu Santo. Tú mencionaste, Señor, en una ocasión, que tu pueblo, en este tiempo, haría cosas más grandes de las que Jesús hizo estando en esta tierra. Por lo tanto, Señor, aunque no las podamos comprender, queremos disponernos, Señor, para ser los instrumentos que tú utilizas en este tiempo entre nosotros para que podamos hacer las cosas grandes que tú quieres hacer por nosotros. Estamos conscientes, Señor, de que el tiempo está muy pronto a concluir. Estamos conscientes, Señor, de que una nueva generación se habrá de levantar. Lo podemos ver, Señor, en todos estos niños que están naciendo en esta tu iglesia. Una nueva generación, Señor. ¿Cómo va este mundo? No sabemos, Señor, qué va a ser de tu iglesia. Lo único que sabemos es lo que tú has prometido. La iglesia no caerá. Y por eso, Señor, te damos gracias. Queremos en esta hora, Señor, que nos abras el entendimiento. Que nos dé, Señor, el volver a tener ese primer amor. Trabajar por ti. Dar nuestra vida por ti, Señor, si es necesario. Que los problemas que podamos estar enfrentando, Padre, tú con el poder de tu Espíritu Santo y por las promesas que nos has hecho, puedan ser atendidos, Señor, y puedan ser resueltos. Pero, oh Señor, si estos problemas no pueden ser atendidos o no pueden ser resueltos, ayúdanos a aceptar lo que dijiste en tu palabra, Juan 17. No te pido, Señor, dice Jesús, que los quites del mundo, pero sí, Señor, que los libres del mal. Por eso, Padre, en tus manos nos ponemos, porque queremos confiar en que lo que tú prometes, Señor, eres fiel y lo cumples. A ti nos consagramos. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra ceguera espiritual. Perdona, Señor, nuestra sordera espiritual. Perdona también, Señor, el no haber testificado por ti. Y que en este tiempo, Padre, en donde todavía nos das la oportunidad de hacerlo, que lo podamos hacer. Gracias por escuchar nuestra oración, Padre. Mira el corazón de cada uno de los que estamos aquí de pie. Atiende, Señor, a nuestras súplicas y a nuestras necesidades. Oh Padre, y manifiesta tu gloria en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y que tengamos la experiencia de la presencia de nuestro Dios en esta tarde. Dios les bendiga.
Amén.